Comentario Marcos capítulo 7 y 8. Capítulo 7. Este capítulo puede ser de especial interés para los lectores de Marcos, debido a que Jesús respondió dos preguntas importantes respecto a los gentiles. ¿Contaminan los gentiles a los judíos? Versículos 1 al 13. La visita de los escribas y fariseos fue evidentemente una indagación oficial de parte del Sanedrín, el concilio religioso gobernante de los judíos. Jesús había violado las tradiciones del Sabbat y ahora estaban vigilándole de cerca para ver qué más podían hacer. En este caso fue una violación de su tradición respecto al lavamiento ceremonial de las manos. Este ritual no tenía nada que ver con higiene, era puramente ceremonial, para limpiarse de cualquier contaminación que los judíos pudieran por accidente haber recibido de los gentiles o samaritanos. La tradición no es necesariamente una cosa mala, pero cuando tiene más autoridad que la palabra de Dios, es un error. Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos advierte en contra de las tradiciones hechas por los hombres, pero debemos prestar atención a las que Dios hace y entrega a su pueblo. Marcos capítulo 11, versículo 2, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, Jesús recalcó que el gran peligro era la hipocresía. Obedecemos las tradiciones con palabras y hechos, pero no servimos a Dios de corazón. Isaías capítulo 29, versículo 13. Nótese los pasos descendentes. Primero echamos a un lado la palabra de Dios, versículo 8. Luego la rechazamos, versículo 9. Y por último le quitamos cualquier poder en nuestras vidas, versículo 13. Las tradiciones de los hombres, no la verdad de Dios, controlan nuestras vidas. Los fariseos podían privarles a sus padres de toda ayuda escudándose en sus tradiciones. Corbán en el versículo 11 significa una dádiva a Dios y tenían que ver con las leyes en Números capítulo 20. Pero Jesús no se detuvo con exponer la hipocresía de los judíos. También dejó al descubierto sus corazones. Versículo 14 al 23. Los judíos no se contaminaban externamente por entrar en contacto con los gentiles, sino internamente debido a sus corazones pecaminosos. Ninguna cantidad de lavamiento externo eliminaría la contaminación interior. Salmos 51, versos 6 al 10. Los discípulos estaban en tanta oscuridad en cuanto a esto como la gente común, y Jesús tuvo que explicarles en privado la verdad. Qué difícil es que la gente se desprenda de las tradiciones religiosas que han sido una parte significativa de sus vidas. Al mismo tiempo, Jesús obvió las leyes dietéticas judías. Levíticos capítulo 11. Aunque a los creyentes judíos les llevó largo tiempo acostumbrarse a su nueva libertad. Hechos capítulo 10, versículo 11, Romanos capítulo 14 y 15, Galatas capítulo 2, versículos 11 y 16 y al 17, Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 22, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 4 y 5. La frase haciendo
limpios todos los alimentos, versículo 19, es igualmente significativa. Estas fueron las palabras de Marcos y deben considerarse como un comentario sobre la enseñanza de nuestro Señor. La lista en los versículos 21 y 22 debe convencer a cualquier persona sincera que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y perverso. Véase también Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10, y 2 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 5. Únicamente la sangre de Cristo puede limpiar de pecado el corazón y hacernos nuevas criaturas. ¿Son los gentiles menos importantes que los judíos? Versículo 24 al 37. Jesús visitó dos regiones en que predominaban los gentiles, Tiro y Sidón, versículo 24 al 30. Y Decápolis, 10 ciudades, versículo 31 al 37. Y ministró a una mujer y a un hombre. La ley judía separaba a los judíos de los gentiles, no porque los judíos fueran mejores, sino porque eran diferentes en su relación de pacto con Dios. Una muralla en el templo evitaba, bajo pena de muerte, que los gentiles entraran en los atrios judíos. Dios quería que los judíos testificaran a los gentiles acerca de Dios vivo y verdadero, pero su pueblo falló en su tarea. Jesús rompería la pared de separación, eliminaría la distancia espiritual, para que de esa manera los gentiles y judíos creyentes fueran uno en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Nótese que Jesús sanó a la hija de la mujer a distancia y sanó al sordo mudo lejos de la multitud. La mujer, siendo gentil, no tenía ningún derecho de pacto para venir a Jesús y llamarle Hijo de David. Mateo capítulo 15, versículo 22. Pero podía llamarle Señor, y su oración fue contestada. Jesús no fue rudo con ella, solo estaba probando y fortaleciendo su fe. La palabra perrillos en el versículo 25 quiere decir cachorros. Jesús no la llamó perro, de la manera en que algunos de los judíos se dirigían a los gentiles. Ella fue rápida en atrapar esta palabra y discutir con ella. 2 veces Jesús se maravilló de una gran fe, y en ambas tuvo que ver con gentiles. Mateo capítulo 8, versículo 10, Marcos capítulo 15, versículo 28.